Hola, buen día, mis estimados hermanos, bendiciones. Un nuevo día para compartir este tiempo devocional con cada uno de ustedes. Ya vamos en el día 4, ¿no es cierto?, de esta campaña, martes 4 de agosto. La lectura bíblica devocional para hoy día se encuentra en Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Y dice así: Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. El texto de hoy día, mis amados hermanos, nos lleva a una reflexión muy profunda, que a lo mejor usted podrá decirme, no me quiero hacer cargo de lo que han hecho otros, pero que muchas veces el evangelio de la buena noticia de Jesucristo, nosotros lo hemos convertido en una carga, en un peso, y lo hemos hecho un dogma que no edifica ni da libertad a las personas en el nombre del Señor. No estoy diciendo que la palabra del Señor no tenga que ayudarnos y darnos libertad y corrección y disciplina y guía y orientación. Estoy diciendo que muchas veces hemos hecho de esta palabra simplemente una carga, tal como lo hacían los fariseos, haciendo una religiosidad de la palabra sin el espíritu de la misma. Los fariseos, ¿no es cierto?, donde estaba el Señor cenando en esta ocasión, los fariseos, ellos habían mirado el Evangelio, la ley, la palabra del Señor, las escrituras y la ley de Jehová, la habían tomado y habían puesto a esta ley, a esta escritura, una serie increíble de normas y de pautas eh, para cumplirlas en determinado tiempo. Y eran extremadamente exigentes con ellos. Por eso el Señor los cuestiona con esta pregunta. El día de reposo las normas estaban determinadas, no se podía comer, no se podía caminar, no podía hacerse ningún tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso era válido siempre y cuando no les perjudicara a ellos personalmente. Pero por eso el Señor le coloca y dice, pero si un animal de ustedes cae en una situación en un barranco, en un pozo, ¿no es cierto? No va a ir y lo va a sacar, por supuesto. Y ahí ya no importaban ni las distancias, ni los kilómetros, porque había que cuidar, ¿no es cierto? En este caso, el patrimonio personal. Sin embargo, si se trataba de dar limosna, de ayudar, de tender la mano, de tener un acto de misericordia, aunque fuera día de reposo, ellos no lo hacían y lo postergaban o simplemente se olvidaban. Entonces, dice que cuando el Señor los confronta con eso, y no es la primera vez, el libro de Lucas nos muestra este relato, sin embargo, los evangelios en general nos muestran una serie de relatos donde los fariseos eran confrontados con esta verdad. Una verdad que también nos tiene que hacer a nosotros pensar y reflexionar. Por eso le digo que, le decía al comienzo, tal vez no nos podemos hacer cargo de lo que han vivido otros. Sin embargo, de pronto el Evangelio se ha convertido, un Evangelio predicado que no es el de los 4 Evangelios, ¿no es cierto?, se ha convertido en carga para muchas personas, o cuando lo hemos predicado, lleno de prohibiciones, llenos de no, llenos de requerimientos que la palabra del Señor a primera instancia no nos está pidiendo. El Señor dice, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor dice que en Él hay libertad. El Señor dice que tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás y continuar el camino hacia adelante. En fin, la invitación de Cristo para cada uno de nosotros es tan relevante. Es entregar o llevar un mensaje de liberación. Cuando llega la gente a nuestras iglesias o cuando llega la gente a nuestro alrededor, más nos preocupamos de sus formas de vestir, de sus formas de hablar, si trae o no algún vicio, en lugar de preocuparnos de su alma.
nos preocupa más si fuma o no fuma y que deje de fumar porque no se debe fumar, ¿no es cierto? Porque es malo, o si bebe o no bebe, porque no lo haga porque es malo, en lugar de preocuparnos de que tenga libertad en su corazón y que esa libertad de Cristo en su vida le llevará a tener la fuerza suficiente a través del Espíritu Santo para liberarse de aquellos vicios que atormentan su existencia, pero no al revés. Recuerde usted, mi amado hermano, y no lo olvide, por favor, que el Evangelio es gratis, que la llegada al Evangelio no tiene requerimientos de ninguna cosa, y que una vez en Cristo comienza Él, a través del Espíritu Santo, un trato en nuestras vidas, redentor, restaurador, liberador y sanador. Es el Señor quien sana corazones, que liberta de las opresiones, que ensana las heridas que hayamos tenido a través de los tiempos y que nos liberará de nuestros vicios, cargas y, por cierto, de nuestro pecado. La mayor amenaza sobre nuestra fe no viene necesariamente de afuera, sino del seno mismo de las instituciones y de los dogmas que nosotros mismos hemos perpetuado. Para servir a los demás, necesitamos revisar nuestras prácticas religiosas, quitarnos las cargas y desprejuiciarnos. Solo de esta manera podremos ganar el privilegio de servir a los que están lejos de nuestras congregaciones. ¿Sí? Queremos servir y necesitamos servir a aquellos que tienen necesidad y debemos ir delante de ellos sin prejuicios, para al igual que el Señor Jesús, ser liberadores aún en el tiempo del día de reposo a personas que lleguen delante de Él buscando sanidad y restauración. La acción práctica de estos días, ¿no es cierto?, se encuentra en el material de trabajo que usted tiene. Dice ahí, pida perdón, ¿no es cierto?, por si alguna de nuestras prácticas las hemos convertido en verdaderos ídolos que nos paralizan en el seguimiento de Jesús. Segunda acción práctica que usted debe reflexionar en su hogar, personalmente en su vida personal, valga la redundancia, dice, observemos con humildad cuáles de nuestras prácticas religiosas son más opresoras que libertadoras. Y seamos instrumentos de liberación en las manos del Señor, cambiando nuestras actitudes personales y comunitarias para servir a nuestros semejantes. Un tremendo desafío, un tremendo llamado de atención a lo que nosotros hacemos de manera personal y a través de nosotros, nuestra propia congregación. Y que quiera el Señor guiarnos para que nosotros tengamos un servicio a nuestra iglesia y a nuestra comunidad, que tengamos un servicio que libere, que sane, que restaure, que perdone y que dé nuevas oportunidades en el Señor a los que están con nosotros. El motivo de oración para nosotros en el día de hoy dice así: para que el Señor levante, oremos, para que el Señor levante hombres y mujeres dadivosos para suplir las necesidades financieras de las familias misioneras y que las iglesias nacionales honren a estos siervos, para que haya una renovación del sentimiento de compasión y responsabilidad social para con los necesitados. Esta tremenda oración, ¿no es cierto?, que está invitando a que se muevan los corazones, es la que vamos a estar intercediendo en este día. Un abrazo grande y fraterno a cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde y les anime. Que nos ayude el Señor a mirar nuestras propias conductas. Y si hemos convertido, ¿no es cierto?, el Evangelio de libertad, perdón de Cristo, ¿no es cierto?, en un dogma que esclaviza, que cansa o que pone trabas para que otros puedan llegar al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé sabiduría y discernimiento en este tiempo tan especial en el que nos encontramos viviendo. Un abrazo fraterno a cada uno, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Amén y amén.